Ya se lo sabe, joven. ¿Quién controla a quienes nos gobiernan? ¿Quién vigila a quienes imparten justicia? ¿Cuánto influye en tu vida la percepción de la vida de otros? Bienvenidos a Revisión de Rutina. Pondremos bajo la lupa lo que otros prefieren dejar en la sombra. Cuestionamos discursos, desmenuzamos reformas y visibilizamos los problemas de las comunidades digitales. ¿Por qué se ha perdido la fe en la impartición de justicia en México? Participar es entender, preguntar, señalar, exigir. Revisión de Rutina. Démosle a cada uno lo que le corresponde. Hola amigas y amigos de Revisión de Rutina, ¿cómo están? Este es el episodio número 7, Ale, me encuentro muy contento, me encuentro muy feliz. Sí, la verdad es que muchas gracias, hemos logrado grandes temas, hemos tenido muy buenos invitados, creo yo, y hemos tratado de explicar lo mejor posible el esfuerzo de todos los que han participado. Sí, y muchas gracias a todos los que nos siguen, los que nos hacen favor de compartir los videos, los pequeños reels que hemos nosotros de manera muy entusiasta producido para que ustedes se informen, para que nosotros disipemos las dudas que podamos nosotros estar generando. Ale, hoy tenemos un gran invitado, Rafael Covarrubias Mercado, bienvenido. Muchas gracias Ale, muchas gracias Carlos, amigos de Revisión de Rutina, muy agradecido con el espacio y listos para platicar de estos temas tan interesantes. Muchas gracias a ti por aceptar esta invitación. Les leo de manera muy rápida. Rafa es egresado de la licenciatura en Derecho. Como experiencia profesional ha sido partícipe del juzgado cuarto en lo familiar del primer partido judicial, colaborador en un corporativo jurídico, en una notaría pública, también en el Tribunal Electoral del Poder Judicial, una persona con bastante experiencia en el tema de la preparación, pero hoy viene a platicarnos, Ale, sobre el tema tan álgido que tiene que ver con los medicamentos, el acceso a la salud, todo esto a nivel federal. Cosa que en algunas ocasiones no sabemos que podemos acudir a la autoridad para pedir el apoyo de tener los medicamentos y los tratamientos necesarios en caso de tener una necesidad de salud. Es correcto. Yo en algún momento me tocó colaborar y estar muy de cerca con derechos humanos. Entonces, era cuando estaba en el auge, por así decirlo, porque pues en teoría no deberían de ser modas, pero yo lo percibí así, porque ahorita en la actualidad creo yo que el tema de defensa de derechos humanos ha disminuido bastante, ¿no? O con base a mi percepción, he notado una disminución en cuanto a dos cosas, que la autoridad realmente que defienda derechos humanos se ponga el chaleco y diga, a ver, yo hago un acta de oficio y por oficio empiezo yo a hacer una investigación de tal acto de lo que sea, ¿no? Por una autoridad. Y el segundo, que las personas como que ya son indiferentes a cuáles son tus derechos, si se violan, si no se violan. ¿Esto a qué va? A que en algún momento, cuando yo participaba en este tema de derechos humanos, nos mandaban reportes de que, oye, no me quieren atender. El visitador levantaba una queja de oficio y se comunicaba directamente con el secretario de salud, con el del hospital civil, etcétera, etcétera. Y de una manera casi inmediata les brindaban la atención. Pero ahora, ¿qué ha pasado? O sea, ¿por qué estamos tan diferentes o es lo mismo pero ya se maneja de otra manera o cómo estamos? Bien, yo creo que son dos temas bastante diferentes y que obedecen mucho o tienen su origen en que no conocemos a qué tenemos derecho y ante quién podemos ejercer nuestros derechos, ¿no? El problema inmenso desde su configuración y existencia de la Comisión de Derechos Humanos, tanto estatal como nacional, es que las resoluciones que emiten son no vinculatorias, no tienen obligación, no tienen dientes. La Comisión de Derechos Humanos no tiene dientes para poder hacer cumplir. Son recomendaciones las que emiten. Entonces las recomendaciones pues son como los llamados a misa. ¿Cuál es el único mecanismo eficaz que existe en el derecho mexicano de creación 100% mexicana? Podemos presumir esta figura como una de las más destacadas a nivel internacional, a nivel mundial, y más para nosotros como jaliscienses, porque tenemos a dos grandes próceres, a dos grandes juristas que forman parte de la creación de esta figura, que es Mariano Otero y otro que es Ignacio Luis Vallarta, ¿no? Son dos jaliscienses destacados que participaron activamente en la creación del juicio de amparo. ¿Qué es el juicio de amparo? El juicio de amparo es un medio que tenemos todos los ciudadanos, absolutamente todos, desde personas menores de edad hasta adultos mayores. Todos podemos presentar y promover un amparo
¿Para qué me sirve y qué propósito tiene? Defendernos de las autoridades por acción u omisión cuando nos vulneran nuestros derechos humanos. ¿Cuál es la diferencia entre el amparo y la Comisión de Derechos Humanos? Que el juicio de amparo obliga a las autoridades a acatar la determinación del juez o del magistrado para cumplir con reparar el daño que están ocasionando, ya sea por una situación de hacer o de no hacer. Esa es la gran diferencia. ¿Cuál es el problema? Que la gente no lo conoce. Exacto. Que la gente no está enterada que puede acudir a instituciones gratuitas para que tramiten el amparo que ellos necesitan. Tenemos el Instituto de Defensoría Pública Federal, que es un organismo que pertenece al Poder Judicial de la Federación, donde hay personas capacitadas por el propio Poder Judicial Federal para tramitarles de manera gratuita el amparo que ustedes necesitan. Entonces, no hay necesidad de que tengamos el amparo para ricos, que es un medio exclusivo para ciertas personas. No, puedes acudir a cualquier abogado gratuito a que te tramite este amparo. Y ahí vamos a proteger, a través del amparo se protegen todos los derechos humanos que tenemos. Vamos a entrar en debate de justnaturalismo y justpositivismo. Reconocidos dirían los justpositivistas, y justnaturalistas es todos los derechos humanos que tenemos por el hecho de ser personas, por el hecho de ser humanos, ¿no? Muy bien. Entonces, a través de este amparo vamos a poder defendernos de las autoridades que nos vulneran derechos humanos. Perfecto, pero a ver, creo que la información es fabulosa, pero creo que vamos muy rápido. Okay. ¿Cómo podemos? Platícanos un caso. ¿Por qué? Ting, ting, ting. Tú jálalo. Ándale, ahí está. ¿Ya? Sí. Súper. Vientos. Vamos un poquito rápido, pero a ver, vamos a poner una situación común y corriente en donde una persona pueda tener acceso a un amparo. Tengo yo entendido que el amparo sigue después de varias circunstancias jurídicas, o puedes tú recurrir directamente a un amparo. ¿Cómo es esta situación? Depende de lo que se trate. Si estamos hablando de un tema de algún procedimiento judicial, pues sí hay ciertas etapas, y como cualquier receta de cocina, también los juicios tienen una cierta receta. Hay que seguir los pasos que nos indican las legislaciones, la ley, los códigos, para poder acceder a este amparo. Pero hay ocasiones en las que podemos directamente promover un amparo. Okay. Por ejemplo, si yo acudo al Seguro Social porque necesito una cita para que me atiendan un estudio, una tomografía, necesito una quimioterapia, necesito paracetamol, lo que sea que yo necesite. Cuando el IMSS, el ISSSTE, Salud Jalisco o cualquier dependencia de salud gubernamental no me otorga la atención que yo necesito dentro de la inmediatez, Perdón, rapidez. ¿puede ser municipal, estatal o federal? Municipal, estatal o federal. Ok. En el momento. Sí. Cualquiera de las autoridades. Yo voy al centro de salud más cercano a mi domicilio, quiero una vacuna, no hay vacuna, ¿puedo promover un amparo? Sí. Okay. Voy al IMSS y me dan una cita pronto, como las dan en el IMSS, ¿no? En Dinamarca también se tardan como 6 meses, 8 meses, siguiendo el modelo danés, seguramente. O en el ISSSTE, que también vas y sacas una cita y te la dan en 3, 4, 5 meses, ¿no? Quiero una tomografía, discúlpeme porque no sirve el aparato. Quiero un estudio, híjole, no tenemos el contraste para poder hacer el estudio. Inmediatamente promover un amparo. ¿Qué va a suceder? Que el juez federal o el magistrado, según sea el caso, va a obligar al IMSS, al ISSSTE, a servicios de salud, a la que ustedes me digan, a que brinden la atención de inmediato. Y no es una posibilidad ni es una pregunta, porque la gente en la calle me ha preguntado, o en las aulas cuando doy clases me dicen: oye, profe o Rafa, sí, está muy padre lo que me dices, pero ¿y sí es cierto? ¿Esa inmediatez es realmente inmediato? Por supuesto. El juez o el magistrado le va a enviar un oficio a la autoridad, el IMSS, el ISSSTE o servicios de salud, para que en 24 horas informe qué respuesta le está dando a la necesidad del paciente. Si es un paracetamol de 10 pesos o si es una quimioterapia de 100,000 pesos, una cirugía de 250,000 pesos, no importa, lo tienen que atender. ¿Qué pasa si no lo hacen? Si no lo hacen, pueden incurrir en responsabilidades que podrían llevar a la destitución de la persona que no está cumpliendo con esa obligación que le está imponiendo el juez. Órale. Pues... O sea, digo, es que estoy impactada. Sí, yo también. La verdad es que como yo soy pro marcha de nariz roja, que ya lo hemos platicado muchísimas veces Carlos y yo,
es frustrante ver cómo algo que tú nos has explicado es un derecho sea tan cuestionado y que todavía las autoridades te digan, ay, pero pues tienes insuficiencia renal, te puedes esperar, ay, tienes cáncer. O sea, no te preocupes. Cuando lleguen te atendemos. Es inaudito. Hay temas que son tristemente y coincidentemente, bueno, dicen que en política no hay coincidencias, ¿no? Pero yo tengo cerca de 18 años de carrera judicial trabajando en el Poder Judicial de la Federación y tengo más de 14 años como secretario en un juzgado de distrito. ¿De qué me dedico? Pues a proponer resoluciones. Exacto. Que cuando el juez las aprueba se convierten o en sentencias o en determinaciones que las autoridades tienen que cumplir. De 7 años para acá, que coincide con ciertos cambios políticos del país, de 7 años para acá, el índice de amparos por falta de medicamentos se ha disparado en más de un 150%. Es decir, si antes resolvíamos 10, ahora estamos resolviendo más de 100. ¿De verdad? De ese tema, nada más. Pero bueno, a lo mejor también pudiera ser porque la gente empieza a conocer esta figura que es el amparo. Digo, o sea, tratando de ser optimistas, ¿no? Sé que hay una falta. En un México ideal. Ajá, en un México ideal, en donde la gente se informa, es partícipe, ve que dentro de sus derechos, porque están plasmados en la Constitución, entonces el gobierno los tiene que garantizar. Entonces yo como persona, como ciudadano, me tengo que poner las pilas para que me garanticen mi derecho a la salud, a la educación, etcétera, etcétera. Pues entonces me involucro, me informo y exijo, ¿no? Ese sería, como tú lo dices, un México ideal. Sí, Carlos. Y educado. Pero la realidad nos golpea en la cara y lo que mencionas es muy importante. Ale. Es que, ¿sabes? Lo valioso, Rafa, de tener personas como tú en el Poder Judicial es que nos ayudan a sacar aquellas causas que son tan nobles y se va a escuchar quizás un poco raro el término, pero terrenales. ¿Por qué? Porque las personas de a calle somos las que tenemos más necesidades. O sea, no es que te vas a Tokio a que te vean un médico, ¿sabes? O sea, es que realmente lo necesitas porque no tienes otra opción. Es lo importante y lo mucho que necesitamos transmitirle a las personas de la relevancia del Poder Judicial Federal. Porque somos de entrada servidores públicos y nos dedicamos a brindar un servicio. ¿Cuál es el servicio? Pues la impartición de justicia. Y la gente en la calle y en muchos lugares me ha dicho, ay, ajá. No, sí, eso hacemos. Y lo hacemos de manera inmediata. Y en los asuntos que está por medio, la vida y la salud tienen una prioridad todavía más alta. Claro. A diferencia de otros procedimientos, en el amparo, cuando tú presentas una solicitud, un escrito ante el juez, ante el magistrado, en 24 horas te estamos contestando. 24 horas. Entonces, todos los plazos que se establecen en la ley de amparo para atender estas situaciones son prácticamente inmediatos. Y la obligación que tienen las autoridades de cumplir con las determinaciones traen aparejadas una serie de sanciones bastante graves, como les decía. Pueden destituir a alguien de un cargo público por no atender una determinación de un juez o de un magistrado federal. De ahí la relevancia. Es importante que la gente esté familiarizada y sepa que tiene un poder judicial cercano. Y que nosotros, como integrantes del Poder Judicial de la Federación, si bien hemos cometido un error histórico que es haber permanecido en los escritorios encerrados en nuestras oficinas, pues bueno, tenemos que cambiar este paradigma, salir a la calle, venir con ustedes, aparecer en redes sociales, hacer una labor social de comunicación, de acercamiento, de que sepan. Alguien en un podcast que también participé en la campaña de la elección judicial me decía, bueno, Rafa, entonces entiendo que el mejor amigo del ciudadano es el amparo. Exactamente. Sí. El mejor amigo del ciudadano es el amparo. Y el protector de ese mejor amigo es el Poder Judicial Federal. Somos nosotros los que nos encargamos de la impartición de justicia. ¿Por qué? Porque gracias a ese amparo vas a tener tu quimioterapia, tu medicina, tu cirugía, tu cita médica. La atención que tú necesites te la vamos a brindar a través del amparo. Y es un tema gratuito. Porque la gente también en la calle me dice, sí, claro, ¿y eso cuánto me va a costar? El despacho, tengo que ir al despacho, nada. Que me ayuden. No te va a costar nada. Puedes acudir al Instituto de Defensoría Pública Federal, comercial para el Instituto de Defensoría Pública Federal. Vayan
Acudan. Sí, por favor, gracias. Es gratuito. Es que es bueno saberlo. Es gratuito y el trámite ante el juez de distrito y ante el magistrado también es gratuito. Nosotros no pedimos dinero para llevar a cabo este procedimiento. Entonces, ¿cuánto vas a gastar? En darte la vuelta a Ciudad Judicial Federal, que está en Anillo Periférico Poniente Manuel Gómez Morín, 7727, y ahí está el Instituto de Defensoría Pública Federal. Eso es lo que vas a gastar en ir. Y es tan sencillo como me están afectando mi derecho a la salud, voy al Instituto de Defensoría Pública Federal. Correcto. Expongo mi caso, ellos me ayudan a hacer todo este escrito que pues Laborioso, requiere de sí. fundamento legal, etcétera. Sí. En términos sencillos les digo yo siempre que tú vas a ir a platicarle el chisme al juez. ¿No? Aquí en México el deporte número 1 es el chisme. Entonces a todos nos encanta el chisme. Tú vas y le cuentas el chisme al señor juez y le dices, oiga, por escrito, ¿verdad? Oiga, fíjese que fui al Seguro Social y cual Dinamarca me atendieron y entonces me dieron una cita para 6 meses. ¿Cómo ve? Yo creo que eso no está correcto porque yo tengo un padecimiento que necesita atención inmediata. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? Va a decir, ok, oye, Instituto Mexicano del Seguro Social o el ISSSTE o Servicios de Salud. Vino Carlos y me está diciendo que tiene un padecimiento, que está fracturado y que tiene una necesidad de una operación y tú le estás dando una cita para 6 meses. ¿Qué vas a hacer fracturado 6 meses? Entonces, el juez le va a decir al IMSS, dale de inmediato, bajo los parámetros médicos necesarios, la atención que necesita. Y me lo tienes que acreditar, porque si no me lo acreditas, entonces te voy a multar o te voy a sancionar, te voy a separar de tu cargo. Es más, lo podemos hasta inhabilitar para que en 1, 2, 3, 5 años no vuelva a ser funcionario público esa persona. Pero a ver, tenemos esa parte, la parte A del cassette está fabulosa porque entra mucho el tema de la defensoría, del acceso a la justicia. Pero a ver, si yo demando o pido mi amparo para tener acceso al medicamento oncológico y no hay, la autoridad está... ¿Cómo resuelve? O sea, muy fácil. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido mediante jurisprudencia que no importa si el medicamento se encuentra o no dentro del catálogo de los medicamentos básicos. Las instituciones públicas tienen un catálogo de medicamentos que son considerados básicos. Es irrelevante si el medicamento se encuentra o no en el catálogo. Si la autoridad, en este caso el Seguro Social, etcétera, los que estamos nombrando, no tiene el medicamento, lo tiene que comprar. Lo tiene que adquirir. O sea, tiene que resolver. Lo tiene que hacer. Sea como sea. Incluso si en dado caso tú tienes la premura y la posibilidad, puedes ir a comprar el medicamento y al juez de distrito le vas a decir, ¿sabe qué, señor juez? Pues no están moviendo las manitas estos señores, entonces yo ya lo compré, aquí está la factura. Ok, páguensela. Wow. Es que sabes que, a ver si coincidimos. El asunto de haber eliminado el civismo de las escuelas nos dejó sin conocer nuestras instituciones. A mí me parece algo muy triste que tengamos profesionistas incluso, que estamos hablando de personas que tuvimos 6 años de primaria, 3 de secundaria, exacto, 3 de prepa, son 6, 9, 12, más mínimo 4 de licenciatura, son 16 años de escuela. De capacitación. Que no es lo, sí, de escuela, que no es lo mismo que educación, sí, tristemente, ¿no? Pero 16 años de escuela y yo en las aulas me he encontrado con alumnos de octavo semestre de la Facultad de Derecho que no saben distinguir poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. ¿Cuántas veces lo hemos platicado? Hay alumnos de Derecho que me dicen, es que la fiscalía son los judiciales y pertenecen al poder judicial. Yo les digo con mucho entusiasmo, sí. Me vuelves a repetir eso y automáticamente estás reprobado. Totalmente. Es que es increíble que tengamos tantos años y al final no es culpa de la gente, ¿sabes? Porque ¿cómo le puedes exigir a una persona que necesita salir todos los días a trabajar? Porque si no, no come. ¿Cómo le pides que esté enterado de la existencia del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial? ¿Tú crees que le importa un carajo lo que pasa con los jueces, lo que pasa con los magistrados, lo que pasa con las elecciones, lo que pasa con el gobierno en general? ¿Tú crees que le importa? Porque ahí lo que él necesita son sus 200 pesos que va a ganar lavando carros o llevando mandados, lo que la gente necesita hacer. ¿Tú crees que le interesa o tiene tiempo de preocuparse
que va a promover un amparo para que le den la medicina. Sí, no, Cuando mira, una de las cosas que nosotros mencionamos en episodios pasados es de que la justicia nunca te interesa, ni ves, ni investigas hasta que te afecta. Correcto. O sea, es lo mismo que tu cuidado personal, tu cuidado de salud, ¿no? Tú un día amaneces muy bien, no me duele nada, no me siento mal, y al día siguiente me duele, y ay, es que si hubiera tenido un seguro de gastos médicos, o si hubiera hecho ejercicio, etcétera, etcétera. Es lo mismo con el tema del Poder Judicial, ¿no? Bueno, del acceso a la justicia. O sea, realmente los mexicanos somos ajenos a todo este tema hasta que ya te empieza a perjudicar tu patrimonio, tu economía, tu tema familiar, que si dejó o no intestado, etcétera, 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 ¿no? Claro, es un tema muy complejo porque abarca una serie de áreas y de situaciones que son integrales, ¿no? ¿Por qué esta persona que necesita salir a trabajar no se puede preocupar de lo demás? Porque la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿y por qué esa persona no tiene las oportunidades que tienen los demás? ¿Y quién tiene la obligación de brindar esas oportunidades? ¿Quién tiene la obligación de que no tengas que preocuparte exclusivamente por poder ir a ganar 20, 50, 200 pesos para poder comer? Cuando tu preocupación debería ser prepararte para poder tener acceso a otra serie de oportunidades. Para crecer. Esa es una carga que tienen los gobiernos. Para eso existe el gobierno. Por definición, esa es la obligación del gobierno. Brindarte un piso parejo y una serie de oportunidades para que entonces, bajo las mismas condiciones, pues que gane el mejor, ¿no? Pero claro, todos bajo las mismas condiciones y oportunidades. Pero cuando no tienes un piso parejo, pues tienes esta problemática. Porque ¿quiénes son las personas que sufren más el desabasto de las medicinas? Pues las que no tienen acceso a una información para poderse defender. ¿Y quiénes son esas personas? Pues las más vulnerables, las más desprotegidas. Y cuando tienes a ese grupo o a ese sector poblacional atendido mediante la regalo de una pensión, pues yo creo que tampoco les va a interesar mucho informarse más allá, porque tienen un dinero que les está llegando mensualmente, que si bien necesario, mitiga, tapa, oculta otra serie de necesidades. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es mi obligación? Desde el privilegio que tiene uno de poder ser una persona con licenciatura. Eso ya es un privilegio en este país. Una persona que trabaja donde yo trabajo. Ese es otro privilegio. Claro. Tener una maestría. Ese es otro privilegio. ¿Cuál es mi obligación o mi deber cívico? Retribuirlo a la sociedad. ¿Cómo lo retribuyo yo? Pues en las aulas, porque por mi trabajo yo no cobro por dar clases. Entonces, tengo más de 15 años dando clases de manera gratuita en universidades. Esa es mi manera de retribuir. ¿Por qué? Porque informo a la sociedad. Mi manera de retribuir es participar en estos espacios. Tengo mis redes sociales abiertas también donde doy este tipo de información y consejos. Esa es mi manera de retribuir. ¿Por qué? Porque a mí me interesa una sociedad más justa, una sociedad más equilibrada, una sociedad en la que todos tengamos las mismas oportunidades. Tú que necesitas un medicamento, sepas que puedes promover un amparo y que nosotros lo vamos a resolver y te lo vamos a brindar. Oye, ¿y qué has descubierto cuando tú expones toda esta información en tus redes sociales? ¿Cuál es la retroalimentación de las personas? Hay mucha resistencia e incredulidad. Las respuestas muy seguidas son lo que dice un comediante, que los mexicanos tenemos una super expresión para demeritar cualquier cosa que tú digas. Claro. Y la expresión es... Oye, es que tú puedes promover un amparo y mira... Esa es la respuesta. Claro. En persona me dicen, ¿a poco sí? No, claro. Yo te doy testimonio. Ahora sí voy a sonar medio religioso. Te doy testimonio de vida. Yo a eso me dedico todos los días. Y yo te puedo asegurar que si tú promueves un amparo, te van a entregar tu medicina, te van a entregar tu tratamiento, te van a hacer tu cirugía. El problema es que estamos en un país en el que no creemos en las instituciones. Exacto. Porque nos hemos encargado desde las instituciones a demeritar las instituciones. Palabras más, palabras menos de cierto personaje político importante dijo: al diablo las instituciones. Entonces, cuando desde el poder tu mensaje es que al diablo las instituciones, pues, ¿quién nos va a cuidar? ¿Y qué ha habido, Carlos? Esa campaña del Ejecutivo, por no especificar, en contra de la función del Poder Judicial. Porque la realidad es que, por ejemplo, ustedes trabajaban a puerta cerrada porque nos daban esta garantía para que el Estado tuviera esta estructura de movilidad. Y luego entonces los queremos sacar a socializar cuando ustedes ya tienen una gran función, ¿sabes? Está perfecto, qué bueno que ahora lo estamos haciendo y hemos evolucionado. Pero ahí es donde dices, híjole, si el discurso en el Ejecutivo va en contra y hay gente que quiere sumar,
pues obviamente hay un choque cultural muy conveniente. Sí, no, y mira, una de las desgracias que a lo mejor pensando en voz alta y que a lo mejor es un iluso pensamiento, pues mejor provee de una buena campaña institucional al Poder Judicial y da difusión de lo que se dedica, ¿no? Por supuesto. Digo, sería lo ideal después de que ya los hiciste salir. Digo, si ese es el caso, por favor, contrátanos. Nosotros somos muy buenos en eso. Hacemos buenas campañas. No es cierto. Pero sí, o sea, una de las cosas, y lo he visto con 3 temas muy importantes. Y justo hoy en la mañana, ayer en la noche, hacía un análisis porque yo iba a hablar sobre el tema de transparencia, del acceso a la información. Entonces, son esos 3 temas: el derechos humanos, el derecho del acceso a la información y el Poder Judicial, que se han ido demeritando porque al final, en un episodio nosotros mencionábamos, es el equipo rojo contra el equipo azul. Y todos los mexicanos estamos en medio, ¿no? Y el equipo rojo le tira porque son fifís y el equipo azul le tira porque son chairos. Y entonces nosotros nada más quedamos viendo la bolita porque al final de cuentas es ellos contra ellos y ellos desprestigian esto y ellos desprestigian esto y así se la llevan. Y más allá de preocuparse por realmente sacar al país adelante, en generar infraestructura, generar programas sociales, generar realmente estudios salió hace poquito el tema de que no sé cuántos mexicanos salieron de la pobreza. Y luego otros cuestionaban que si realmente era un estudio a conciencia, porque creo que lo hizo el INEGI. Entonces, te deja a ti como mexicano en las mismas, ¿no? O peor, ¿realmente México le va bien? ¿Realmente? El gran problema es la polarización y los absolutos, ¿no? Claro. Ya hasta me chotean esta frase porque la he repetido mucho, ¿no? Ni todo está bien, ni todo está mal. No todo lo que ha hecho el Poder Judicial está bien, no todo lo que hace el Poder Judicial está mal. No todo lo que hace el partido en el poder está mal, no todo lo que hace está bien. Hay que ser y tener una justa dimensión de las situaciones. Si hay un retroceso importante en cuanto al tema de transparencia, en cuanto al tema de medicamentos, por supuesto que lo hay. Sería tapar el sol con un dedo. El problema, insisto, es que necesitamos transmitirle a la gente, acercarnos a la gente y explicarle a la gente que tienen estos mecanismos para defender sus derechos. Al final, el Estado se debe proteger a sí mismo y controlar a sí mismo. El gobierno no puede tener un poder absoluto. Por eso existen los contrapesos y por eso existen las medidas de que el Estado se regula a sí mismo. Por eso existe la división de poderes. Por eso hay legislativo, ejecutivo y judicial. Tiene una razón de ser. No es como que alguien un día se despertó y dijo, vamos a hacer 3. No, tiene un porqué. Y la razón fundamental de existencia del Poder Judicial es mesurar el actuar. Mesurar es medir, justificar y obligar a que se respeten los lineamientos constitucionales. Esa es la razón de existencia del Poder Judicial. Entonces, cuando tú debilitas al Poder Judicial y dices que el Poder Judicial es corrupción y dices que el Poder Judicial es de fifís y dices que el Poder Judicial es de nepotismo, cuando no hay evidencia indudable de la existencia de esto, generas un problema. Primero dices que el Poder Judicial no sirve porque hay nepotismo, porque hay corrupción y porque nos dedicamos a resolver nada más para los fifís. Y después sales a decirle a la gente, pero vayan y voten para que elijan. Bueno, me acabas de decir que el Poder Judicial no sirve y ahora me dices que vaya a votar para elegir a los del Poder Judicial que no conozco, que no sé quiénes son, y entonces creas esta área de oportunidad de decir, bueno, dime por quién voto. Claro. Y entonces voy a votar por quien tú me digas, porque tú me estás diciendo que el Poder Judicial es ABC. Entonces yo voy a confiar en ti y entonces tenemos la operación Celso Piña, el rey del acordeón, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque voy a votar por quien tú me digas que vote, porque tú te encargaste de decir que el Poder Judicial no sirve. Pero que yo tengo el indicado para que sirva. Pero yo te voy a decir quién es el que sirve. Secreta, hombre. Entonces, es un tema que termina repercutiendo en la sociedad como tal. Y entonces tienes a la gente, insisto, aquí el problema no es la gente que tiene la posibilidad y el privilegio de irse a un hospital privado en cuanto le duele la cabeza. El problema es la gente que no tiene, la gente que necesita y que es vulnerable y que tiene que acudir a las instituciones de salud pública. ¿Para qué? Para que no existan los medicamentos. Pero, o sea, corríjanme si no. ¿Cuántas personas que tienen esas posibilidades finalmente terminan recurriendo a las instituciones públicas porque llega un momento en el que ya no pueden más?
Es decir, deberíamos de tener un poco de más respeto por las enfermedades crónicas y por las instituciones que nos dan el apoyo para ser atendidos, porque en algún momento de la vida a lo mejor yo puedo decir, pues tengo un seguro de gastos médicos mayores, pero si ya lo topé, pues ¿a dónde voy a ir? Obviamente voy a recurrir al Estado. Por supuesto. No. O fíjate, yo en el caso personal, una de mis hijas tiene seguro de gastos médicos, tuvo un padecimiento y demás. Era tal la urgencia que el doctor me dijo, ¿sabes qué? Llévala al hospital civil. Porque el privado sí te va a atender y te va a poner tu cama y tu reposo y demás, pero lo que necesitamos es inmediatez. Entonces el hospital civil es el que te va a responder la inmediatez, ¿me explico? Entonces no necesariamente el tener seguro de gastos médicos a veces garantiza. Es una garantía. Sí. Pero al final de cuentas para eso también hay instituciones públicas y debemos nosotros exigir que el derecho a la salud se garantice a diestra y siniestra. Lo que creo que no queda también muy claro en el colectivo, en el discurso, es que este privilegio, que sí es un privilegio poder tener gastos médicos mayores, termina siendo una ayuda indirecta a la carga que tiene el Estado para proporcionar el servicio de salud. Porque si el día de mañana le quitan el seguro de gastos médicos mayores a todas las personas que lo tienen, llámese funcionarios públicos o algo, incluso fue un tema que se señaló mucho, ¿no? Nosotros en el Poder Judicial de la Federación tenemos seguro de gastos médicos mayores. Perfecto. ¿Me lo vas a quitar porque es un privilegio indebido que yo tengo? Ok. El ISSSTE, por ser empleado federal, yo tengo que ir al ISSSTE. El ISSSTE no tiene la infraestructura y la capacidad para atender a 55,000 trabajadores del Poder Judicial Federal. El seguro de gastos médicos que nos dan, nosotros pagamos parte de la prima para poder tener ese seguro de gastos médicos. ¿En qué beneficia a la gente de a pie? Pues que yo no soy una carga para el ISSSTE, que yo cuando necesite, si puedo evitarlo, no voy a ir al ISSSTE para que te pueda atender a ti, que lo necesitas más que yo. Pero evidentemente que va a llegar el momento en el que, como bien lo dices, Ale, se me va a acabar mi suma asegurada. ¿A dónde voy a ir? Pues voy a tener al ISSSTE. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho a la salud pública. ¿Por qué tengo derecho? Por dos cosas. Por ser humano, porque es un derecho humano. Exacto. Y dos, porque pago impuestos. Y mis impuestos son para que el Estado tenga la infraestructura de brindarme los servicios públicos que son obligación del Estado atender y satisfacer. ¿Y quién se encarga de que cumplan con esa obligación? Poder Judicial Federal. De ahí la relevancia de que la gente sepa que estamos para servirte, que estamos para atenderte, que el amparo es para ti. Eso es lo importante. Una persona cuando presenta un amparo puede entrar y salir sin problema al Poder Judicial, a darle seguimiento a su trámite, tener contacto directo con el juez, con el magistrado. El servicio de atención al público, lo único que lo restringe un poco es el horario, porque es a partir de las 9 de la mañana y hasta las 2:30, ¿no? Con independencia de que nosotros ahí estemos encerrados trabajando después de ese horario. Pero puedes acudir a las instalaciones y te vamos a atender. Te va a atender desde el oficial judicial, que es la persona número 1, el actuario, el secretario, el juez o el magistrado. Tenemos la obligación de atenderte. Es un servicio público. Lo único es el horario. Y tú presentas tu amparo y tienes dos maneras. Si no quieres y no puedes ir porque te cuesta dinero, trabajo y esfuerzo ir a las instalaciones, lo puedes checar en tu celular. Lo puedes checar en tu computadora. ¿Qué necesitas? Internet. Puedes promover un amparo desde tu teléfono. Puedes promover un amparo desde tu computadora. Hay un portal, una página del Consejo de la Judicatura Federal, que ya está próximo a desaparecer el 1 de septiembre. Sí. Pero hay una página en la que tú haces tu archivito en Word y lo subes. Y y lo puedes monitorear a través de esa página de internet. Y puedes presentar los escritos que tú necesites a través de esa página de internet. Y si no tienes, puedes ir físicamente y decirle, vengo a hacer una manifestación por escrito, no puedo hacer escritos, quiero que anótele. Tu comparecencia, necesitas un amparo y se hace. Entonces es un tema de saber. Exacto. Sí. O sea, es impresionante que hemos evolucionado en temas de inteligencia artificial, de comunicaciones y de todo, y que no estemos informados de las cosas tan primarias como nuestros derechos. Es una crisis brutal de información. Y ¿sabes qué es más grave? Que los jóvenes, como nos ven aparentemente muy enredados en los temas de gobierno, dicen, eso no me interesa. Cuando su futuro inmediato depende de informarse.
Yo les decía, muchos años me tocó la fortuna de impartir clase de teoría del Estado. Y muchos de los alumnos de la Facultad de Derecho me decían, ¿sabes qué, profe? Es que a mí la política no me gusta. Yo soy apolítico. Y yo les digo, el simple hecho de ser parte de una sociedad, estás haciendo política. Que la política, por definición, aquí me voy a poner técnico, política viene de politeia. Politeia es una palabra griega que viene de polis, y la polis es la ciudad o el estado. Entonces la politeia es los asuntos del estado. Y los asuntos del estado están desde que yo voy a la tienda a comprar algún refresco negro o alguna bebida espirituosa, o me subo al camión. Todos los días, con toda nuestra cotidianeidad, con todo lo que hacemos, estamos haciendo política. Todos somos políticos. Aristóteles dice que nosotros somos el zoon politikon, el animal político. ¿Por qué? Porque somos un ente social, y al vivir en sociedad estamos haciendo política. Entonces, esta expresión también de algunos sectores de la clase política del país, todos somos políticos, no hay clase política. Eso no existe. Sí, no, desgraciadamente se ha volcado hacia un futuro que a mí me desagrada bastante, el tema de la política, de cómo lo están llevando, ¿no? El otro día platicábamos, Ale y yo, ¿para qué quieres tantos partidos políticos? O sea, al final de cuentas terminas haciendo coalición, haces una vaquita de todas las prerrogativas que les dieron, y pues entre tú y yo, los míos y los nuestros, nos repartimos, vemos qué onda. Viene la reforma de la elección judicial, un tema también bastante importante. Entre los plurinominales se quedan, se van, ¿qué pasa? Pero realmente la política, digo, nos pasan muchas... ¿Por qué el mexicano se hace incrédulo? Pedro Kumamoto, ¿no? Salió, sí, y que yo, independiente, con mi pancarta, y ¡pum! Termina haciendo todo lo buscando presupuesto. En algún día prometió. O sea, se convierten en aquello que juraron así es. No ser, ¿no? Sí. El tema es complejo, ¿no? Es muy complejo y da mucho, porque al final todos desde nuestra trinchera tenemos que participar en construir una sociedad mejor, y tenemos la obligación y el deber cívico de hacerlo. Entre más privilegio, entre más responsabilidad tienes, de retribuir. Y eso es lo que hay que hacer. Hay un estudio, ustedes lo van a saber más que yo, pero hay un estudio de mercado, de marketing creo, que se llama la parálisis del consumidor. Entre más opciones tienes, menos decisión tomas. Sí, claro. ¿No? Si vamos a la tienda, llegas a la tienda de conveniencia de la esquina, para no decir marcas porque ya sabemos cuál, cada esquina hay una. Llegas al refrigerador y ves que tienes refresco de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, 7, 20 refrescos. ¿Y ahora cuál compro? Entonces la parálisis del consumidor, porque tienes muchas opciones. Es un contrasentido, pero está probado ese estudio. Entonces, lo mismo sucede con los partidos políticos. Ya hay partidos políticos como aguas en la Michoacana. Sí, entonces, hombre, al final dices, ¿y ahora de qué pido mi agua? Pues hay de Jamaica, de piña colada, de frutas, de poncho, etcétera, y terminas por no saber qué elegir. A diferencia de nosotros, en un país como Estados Unidos, y no es mi favorito a elegir como ejemplo, pero bueno, en Estados Unidos tienen esta democracia controlada. totalmente. O es uno o es el otro. Nada más. Y entonces, sí hay democracia indirecta, pero es una democracia controlada. Y una constitución intocable. Sí, bueno, la Constitución de Estados Unidos, que data de 1777, tiene menos de 20 enmiendas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos data de 1917 y tiene más de 250 reformas. Ay, Dios mío. O sea, ahí lo que te muestra es que hay quien sí sabe a dónde va y cuál es el camino a seguir. Exactamente. Y nosotros que, según el partido en el poder, nos cargamos hacia un lado y nos cargamos hacia el otro, ¿no? Y entonces adecuamos la Constitución a lo que yo necesito, para que en 6 años que llegue otro, le va a hacer un giro de volante hacia el otro lado porque no estoy de acuerdo. Entonces no hay un proyecto de nación, no hay un establecimiento claro, nos guste o no, insisto, el ejemplo, pero los gringos dijeron un día, nosotros vamos a ser la potencia mundial, en 1777, 4 de julio, con la Constitución, la Declaración de Independencia y algo que se llama Destino Manifiesto, ¿no? Y ellos hicieron un proyecto de país y desde 1777 han caminado ese camino. Nosotros no, nosotros desde 1917, que tenemos nuestra Constitución, para no entrar en temas de la colonia y etcétera, porque es muy álgido también ese tema, pero de 1917 establecimos un proyecto de nación que no nos ha gustado.
o por lo menos a los políticos en turno no les ha gustado porque lo van adecuando. Entonces, insisto, al final todo este tema no les sirve a la gente de a pie. Porque la gente de a pie te dice, es que tengo que ir a la obra, es que tengo que ir al campo porque si no, no como. Entonces, ¿tú crees que a la gente, insisto, le interesa que si los gringos hicieron y que si nosotros no, y que si la reforma constitucional y que si los partidos políticos, es que si Kumamoto, no les importa? Porque ellos lo que necesitan es comer. ¿Por qué? Porque no hay oportunidades. ¿Por qué? Porque tienen que salir al campo, porque tienen que salir a la obra, porque tienen que ir a trabajar a la empresa, porque tienen 2, 3 turnos, porque salen de la obra y entonces van a ser conductores de plataforma o a entregar pedidos a domicilio, etcétera. ¿Cómo le pides a esas personas que sepan que tienen derecho a promover un amparo gratuito para que les den la medicina para sus hijos? No lo saben. Y entonces es nuestra obligación hacérselo saber. Y sabes, a ver si coincides conmigo. Por ejemplo, voy a hablar del Estado, ¿eh? Yo no conozco la parte federal, conozco un poco la parte estatal. Pero sí creo que a veces como servidores públicos, hablando de fiscalía, llegas y quizás las personas que trabajan en fiscalía están ya tan saturadas, tan sobreestimuladas de recibir a las miles de personas que se reciben, que cuando brindas la información, la brindas así de complicada, ¿no? Oiga, es que vengo porque me robaron, voy a inventar, me robaron el celular. Ah, y entonces, ¿no? Oiga, tiene la caja, tiene el contrato, tiene el chip, tiene el email, creo que se llama. Uh-huh. Y entonces pierdes la esperanza, claro, ¿no? Porque tú ibas buscando que te dijeran, un apoyo, mira, una solución. Necesitamos esta información, uh-huh. Tráemela y con mucho gusto tomo tu asunto. Pero entonces el grado en el que lo presentamos es tan agresivo para el ciudadano que por eso el ciudadano dice, oye, ¿sabes qué? No. Lo que pasa es que que las personas que nos dedicamos al servicio público se necesita tener un cierto grado de locura, sí, y de atención. En tu cheque, en tu pago, está precisamente eso, la vocación. Está precisamente eso. Realmente. Atender a la gente. Tuviste un mal día, vienes harto del tráfico, se me ponchó la llanta, me inundé. Tienes que llegar a atender a la gente. Sí, ese es tu trabajo. Fuera. Y luego, en tratándose de la justicia, a nosotros los abogados nos encanta y nos fascina decirte las cosas lo más complicado posible para que me creas que estudié. Ajá. Cuando es al revés, entre más estudio y conocimiento tienes, más sencillo lo puedes explicar, ¿no? Pero entonces nos gusta, no, es que el requisito sine qua non para la procedencia de la acción que usted intenta en la vía constitucional. ¿Eso qué? Tengo que comunicarme con la gente, que mi resolución, que la sentencia, que el proyecto, que el expediente lo puedas leer tú, lo pueda leer la persona que nos está viendo. Y los puristas que nos vean en las redes sociales, que hablemos sencillo no quiere decir que no sepamos si no hubiéramos estudiado. Exacto. Hay que acercarlo a la gente, hay que decirle a la gente, mire, tenemos que traer el chip del cómo sí. Y eso se lo digo mucho a mis compañeros en el trabajo. Es que el trabajo es cómo sí. Cómo sí le puedes ayudar, cómo sí lo puedes resolver, cómo sí le puedes dar la razón cuando la gente la tiene. Tenemos unas placas en los edificios de la Justicia Federal que dice, de José María Moros y Pavón, que dice más o menos que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escucha y lo defienda del arbitrario. ¿Quién es el arbitrario? Pues la autoridad. ¿Por qué es arbitraria? Pues porque tiene todo el poder del Estado para decirte tú fuiste el culpable y voy y te encierro. Eso es ser arbitrario. A mí demuéstrame por qué me vas a encerrar. Entonces, para eso estamos nosotros, para que tú, que te quejas con justicia, es decir, con una razón de que la autoridad actuó mal, para ti que te quejas con justicia, tengas un tribunal, nosotros, que te defienda de la propia autoridad. ¿Por qué? Porque tú no te puedes poner, como decimos, con Sansón a las patadas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Pues te voy a poner un banquito, te voy a poner unos guantes para que estés a la altura de la autoridad y entonces te des un tiro con la autoridad que yo voy a resolver quién tiene razón, porque al final esto es un juicio y un juicio es un chisme. Lo que tú, Ale, autoridad, me digas y lo que tú, Carlos, ciudadano, me digas. Entonces tú vienes con el juez de distrito y me dices, ¿sabes qué? Es que fui al IMSS y esto y esto y esto y esto. Y entonces yo, juez, le voy a preguntar al IMSS, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué te portaste mal? Porque para resolver un chisme siempre hay que escuchar a las dos partes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el chisme que me cuentas tú? ¿Cuál es el chisme que me cuentas tú? Y entonces yo voy a resolver
conforme a la Constitución de los Derechos Humanos, quién de los dos es el que está y tiene la razón. Pero si no hacemos esto, si no vamos con esta vocación de servir, o sea, a mí la gente, ahora que estuve con la campaña y en las clases y demás, me dicen, oye, profe, oye, Rafa, ¿y por qué trabajas ahí? O sea, hubo gente que me dijo, oye, ¿cuánto te pagan si llegas a ser juez o si llegas a ser magistrado? No, pues tanto. ¿Y por eso estamos haciendo todo esto? ¿Por esos pesos? Sí, güey, ¿por qué no? Hubo gente que me dijo, ¿por qué no te vas de diputado? ¿Por qué no te vas de regidor o de presidente municipal? Ya te nomás lanzamos, como vas a ganar. levantando la mano y ya. No, porque O mandas a tu asistente. Ándale, sin Ahorita que está presentar de moda. iniciativas. Claro. Por supuesto. Porque mi vocación está de este lado del escritorio. Claro. Claro. Y la gente me ha dicho, oye, ¿y si te contratamos como abogado privado, te pago 3 veces? No, mi vocación está de este lado. Claro. Es Entonces, que nos gusta la mala vida, Rafa. Por supuesto. Si no tienes vocación, si no tienes esta actitud de servir, pues entonces tenemos estos funcionarios que llegas y, no, pues pase con Lupita, y luego vas con Lupita y te dice, espéreme porque estoy ahorita atendiendo Desayunando. esto. O necesito aquí le voy a pasar una libreta donde usted me va a decir qué tanto interés tiene en que su asunto camine. Y entonces abres la libreta y tienes papelitos con imágenes de héroes patrios, ¿no? Con denominaciones que van en Sí, distinta sí. cantidad. Y entonces, dependiendo el interés que tienes, si demuestras es si avanza o no tu asunto. Entonces, eso es una realidad que no podemos negar. Es que sabes que, por favor, para que lo entendamos y los que pretendan ser políticos, el servicio público es estar a la disposición de ayudar a alguien que no tienes el gusto de conocer. Porque la realidad es que todas las personas que acuden al gobierno no lo acuden buscando topar con pared, acuden buscando ayuda y soluciones. Exacto. Yo le decía a la gente en la calle, el tema es que te escuchen. Exacto. Yo me tomé el tiempo en algún momento. Oiga, licenciado, ¿le puedo platicar mi asunto? Dígame. Oiga, es que fíjese que 5, 10 minutos. No te cuesta nada. Y tú le das unas soluciones. Mire, anótele. Comuníquese aquí, háblele a fulano, acuda a un despacho, hable al Instituto de Defensoría Pública. O sabe que su asunto no tiene solución. A mí, desde mi trabajo como secretario en un juzgado de distrito, recibo a las personas que van, sean las personas directamente o sean los abogados, y siéntese cuál es su asunto. Oiga, es que fíjese que... ¿Por qué? Porque, insisto, a todos nos encanta el chisme. Entonces, el derecho mexicano tiene el problema de que es por escrito en su mayoría. Entonces, tú puedes leer lo que te están platicando, pero no es lo mismo leer el papel a que te den el contexto, porque hay ocasiones en las que tenemos colegas que a lo mejor no son muy hábiles para transmitir por escrito la idea, pero luego te la platican y es, ok, ya tengo un contexto de lo que me está diciendo, ya tengo un contexto de lo que me está hablando. Y he tenido experiencias de todo tipo, ¿no? Desde gente que se va incómoda o molesta, o hay gente que me ha dicho, ¿sabe qué? Me fue mal en el asunto, no tuve la razón, o usted consideró que yo no tuve la razón, pero muchas gracias por haberme escuchado. Claro. Gracias por haberme atendido. Sí. En la jerga de derecho o de abogados dice que me dio palo, pero me atendió muy bien. Muchas gracias. ¿No? O sea, me fue desfavorable mi asunto, pero me atendió bien. Gracias. Bueno, ya te sientes con la labor de haber atendido, con Claro. el deber cumplido. Porque eso es. Esa es la vocación. Eso es lo que nosotros denominamos como vocación del servicio público. Exactamente. Y entonces, ¿cuántas veces vamos al IMSS, vamos al ISSSTE, vamos al servicio de salud y te toca la misma? La enfermera que está enojada porque le tocó doble turno, porque la jefa de enfermera se peleó porque quitaron a Lupita, porque le dieron a Juanita y yo quería el horario de la mañana y ya no voy a tener que llevar al niño y entonces ya vengo de malas y llega el paciente o el familiar del paciente y te dice, oiga, es que mi paciente no le han atendido. Ahorita, o sea, todos hemos ido al IMSS Sí, claro. y todos sabemos qué es lo que sucede ahí. No, y todos Entonces- hemos pasado un mal día, pero la gente no tiene la culpa. O sea, tú no llegas a tu casa, por ejemplo, enojado de lo que pasó en tu trabajo, desquitándote con tu familia. Es exactamente lo mismo en el trabajo. O sea, hay que separar, hay que tener ese amor por lo que hacemos, que es lo que hemos peleado mucho en este espacio. Sí, ese amor y ese agradecimiento de que formas parte hasta cierto punto de un privilegio que es trabajar en un gobierno municipal, estatal o federal. En cualquier Porque ámbito. sin duda, si haces una comparativa entre características de una vacante del gobierno estatal, municipal y federal a una iniciativa privada, pues evidentemente hay muchos beneficios más que tiene una Claro. del servicio público. Rafa, nos decías que incrementó en porcentaje muy considerable los amparos por el tema de salud. ¿Cuáles han sido los más
controversiales que te ha tocado participar? Tristemente, las quimioterapias para los niños con cáncer. Es muy triste porque una sociedad es tan responsable y tan fuerte como atienda a sus niños y a sus adultos mayores, ¿no? Es una premisa filosófica de hace muchos años, viene de Grecia y de la Roma, ¿no? Entonces, una sociedad se mide cómo atiende a sus niños y cómo atiende a sus personas adultas mayores. Entonces, tuvimos un asunto muy triste y ya lo había platicado, pero amerita platicarlo. Es un niño con cáncer y solicita el amparo. A mí me toca participar en ese asunto. El juez de distrito ordena que se le den las quimioterapias. Derivado del padecimiento de cáncer, el niño pierde una extremidad, pierde una pierna. Y por tema psicológico y demás, se ordena que le pongan una prótesis en su pierna. Entendemos que las prótesis no pueden estar arrumbadas en un closet chica, mediana y grande. Se tienen que mandar a hacer, como lo informó en su momento el Seguro Social. Durante la búsqueda de conseguir esa prótesis y que le hicieron la prótesis evidentemente a la medida, el niño fallece, el niño pierde la vida. Y entonces te da una impotencia y un coraje, ¿no? Una cierta frustración frente a esta situación. Y legalmente pudiera, aquí los técnicos y puristas me van a decir, pues el amparo muere. Cuando el quejoso muere, se acaba el amparo. Porque ya no hay más que hacer, porque a quién vas a beneficiar, ¿no? Sin embargo, aquí, por indicación del señor juez con el que es mi jefe y con el que está el trabajo, me dijo, hay que buscar que esto no vuelva a suceder. Vamos a revisar las jurisprudencias, vamos a revisar los criterios. Quiero que te dediques a investigar cómo podemos hacer esto. Yo me dediqué a investigar, le hice una propuesta y le dije, yo creo que es obligación del Seguro Social haber atendido bajo estos parámetros y hay una negligencia en la atención del menor que perdió la vida y podemos continuar. Aprobó la determinación, estuvo con el proyecto, adicionó incluso algunas cosas y entonces continuamos y le dijimos al Seguro Social, acredítame que esto no va a volver a pasar, que mientras tú buscas una prótesis no se te va a morir un paciente. El Seguro Social contestó, ustedes no van a creer lo que contestó. Me contestó como les estoy diciendo que dicen los técnicos. El quejoso perdió la vida y entonces el asunto ya se acabó. Se le requirió una vez, contestaron eso. Se le requirió una segunda ocasión, nos volvieron a contestar, ¿qué quieres que haga si el niño ya falleció? Entonces, ¿qué es lo que correspondía? Porque una cuestión de procedimiento es, nosotros enviamos el expediente, por indicación del señor juez, enviamos el expediente al tribunal colegiado y le decimos, esta autoridad no está cumpliendo con la determinación que tiene que hacer 1, 2 y 3. ¿El tribunal colegiado es? El tribunal colegiado es un superior de los jueces de distrito. Estamos hablando aquí de autoridades federales nada más. Juez de distrito es federal, tribunal colegiado es tema federal. Es el juez de distrito y después tenemos el tribunal colegiado integrado por 3 magistrados. Entonces el juez de distrito le manda el chisme, le manda el expediente a los magistrados y le dice, oye, pasó esto, se ordenó así, se ordenó así, el niño fallece, pum, 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 contestó esto y esto y esto. Considera el señor juez que hay una conducta de desacato, de no atención, de desobediencia, para que términos sencillos. El tribunal colegiado lo analiza y dice, efectivamente consideramos que aquí hay una negligencia por parte de las autoridades del Seguro Social, con nombre y apellido, y entonces emiten una resolución en la que proponen la destitución de la persona encargada de la unidad médica familiar, de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social y la persona que estaba tratando al infante. Nombre y apellido de las 3 personas. La destitución y en caso de que no estén en el cargo ya, la inhabilitación por 2 años de cada uno de ellos. Lo que sigue en ese procedimiento es que el asunto se va a la Suprema Corte, porque es una decisión bastante importante. Se va a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde deberán resolver si sí o si no. Y hasta ahí vamos. Ahí está el tema. Hay que ver qué es lo que determina la Corte. Entonces, para estas personas que me contestan, sí sucede. Sí sucede, sí pasa. Tú no atiendes una obligación que te da un juez federal o un magistrado y te pueden destituir de tu cargo público, sí. Pero es que a mí me nombró, no importa.
Las Soy hijo, soy sobrino, soy amigo. Las determinaciones de los jueces federales y de los magistrados de circuito no son llamados a misa, no son recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, son obligación a atender porque hay consecuencias en caso de que no lo hagas. Desde las multas hasta la destitución e inhabilitación del cargo. Aquí no existen medios alternos. O sea, aquí no hay un arreglo durante toda esta situación en donde el Seguro Social se sienta con la persona afectada y le dice, a ver, para que no llegara a estas consecuencias, no, ¿verdad? O sea, Dentro del procedimiento que establece la ley de amparo no existe un mecanismo de conciliación o de amigable composición, que no quiere decir que las partes, por su derecho que tengan de ir a sentarse en un café o en la oficina de alguien a celebrar un convenio, eso lo puedes hacer y le puedes avisar al juez de distrito, ¿sabe qué? Celebré un convenio, ya estamos de acuerdo, ahí muere. Bueno, ya se tomará la determinación correspondiente. Pero propiamente la ley de amparo no contempla un mecanismo de amigable composición o conciliación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de obligaciones del gobierno. ok. O sea, otro ejemplo que les pongo mucho en las aulas es cuando tú vas a una tienda departamental de nombre de Puerto Inglés y compras una televisión, te venden una garantía. ¿Qué hace esa garantía? Que tú llegas a tu casa, cuelgas tu pantalla y la pantalla no funciona. ¿Qué vas a hacer? Y pues vas con la tienda, le dices que no funciona, que si te la cambia, por favor. Haces válida tu garantía, ¿no? O me repones la tele o me regresas mi dinero. Ok, antes de que se llamaran derechos humanos, en México se llamaban garantías individuales, que es exactamente lo mismo. Tú vas con el juez y le dices, vengo a hacer válida mi garantía. La Constitución dice que yo tengo derecho a medicinas y no me están respetando mi producto que yo compré. ¿Cuándo lo compré? Cuando nací en México. Hazme válida mi garantía. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez de distrito? Regresarle la tele, regresarle su dinero, arreglarle la tele. Dale su garantía, respétale su garantía, dale su medicina, dale su operación, dale su quimioterapia, dale lo que él necesita. Estamos haciendo válidas nuestras garantías. Eso es el amparo. Es que todo el mundo porque realmente yo te lo platico desde mi ignorancia. Te cuentas a veces el cuento de que tienes que pasar por todo lo estatal para poder llegar a lo federal. O sea, porque tienes como esa información, ¿no? Y como tú bien dices, a veces los abogados que quieren mostrarnos que son muy letrados no nos explican que existen estos caminos cortos, porque hay veces que no tienes el tiempo para pasar por todas las instancias y luego venirte a enterar de esta maravillosa información que nos compartes. Sí, o sea, si tú crees que tienes encima una situación de salud, de vida o muerte, vas a tomarte el tiempo de investigar qué es un amparo, pues no. O sea, realmente tú estás ocupado en resolver esa situación. En sobrevivir. De la mejor manera. Sí, la ley de amparo contempla que siempre que estemos ante situaciones que son de peligro de vida, ataques a la libertad, a la salud, de menores, personas menores de edad, etcétera, no hay necesidad de agotar etapas, no hay necesidad de agotar instancias, puedes promover el amparo. E insisto, son temas a lo mejor ya técnicos y demás, pero que la gente necesita saber y que la obligación de brindarles esa información es de nosotros. Sí. De nosotros los que sabemos, porque es un privilegio saber. Entonces les compartes la información, se las pones a su disposición. Defiéndanse. Defiendan sus derechos. Por ejemplo, justo hoy estaba platicando con una amiga que me daba el ejemplo de otra conocida que me dice, es que en lo estatal le han cambiado a su juez N cantidad de veces. En esos casos que son administrativos, ¿también se puede recurrir al amparo? Estoy diciéndote en la mayor de mis ignorancias, ¿eh? Por supuesto, nos ha tocado resolver asuntos, bueno, me ha tocado participar en la resolución de asuntos en los que a los jueces del estado que los cambian y los traen de Colotlán, Vallarta, Chapala, Guadalajara, etcétera, ellos pueden promover un amparo. Y hemos participado en la resolución de asuntos en los que le decimos a la autoridad del estado, que es el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, oye, si esta persona juzgadora tiene unas credenciales que lo acreditan como experto en materia civil, ¿por qué me lo estás mandando a materia penal? Esto es en perjuicio del justiciable, en perjuicio de la ciudadanía que acuda a pedir justicia, porque si el perfil le da para ser experto en materia civil, porque lo mandas a penal, o al de penal porque lo mandas a civil, ¿no? O sea, nosotros como Poder Judicial de la Federación defendemos y revisamos el actuar de todas las autoridades.
desde municipales, estatales y federales. Por eso somos un poder incómodo, por eso caemos gordos, por eso somos los creídos del Poder Judicial Federal, porque, ay, sí, es que como ya lo dijeron los federales, o sea, es un tema hasta de entre abogados que es álgido, pues. ¿De verdad? Por supuesto, los del Poder Judicial del Estado no son tan fan de los del Poder Judicial Federal. ¿Por qué? Porque las determinaciones del Poder Judicial del Estado las revisamos nosotros. Y entonces le podemos decir a un juez o un magistrado del Estado, sabe que su determinación está mal hecha, vuélvala a hacer, porque no cumplió con 1, 2 y 3. Entonces, ¿cómo crees que le caes? Entonces, ¿cómo crees que le caes al Poder Ejecutivo cuando le dices esa política de no vacunas a los menores de edad para el COVID es incorrecta? Dele las vacunas. Nosotros en el Poder Judicial Federal resolvimos N cantidad de asuntos, o sea, miles de asuntos en los que ordenamos al gobierno federal, dale la vacuna a los médicos, dale la vacuna a los niños. Gracias al Poder Judicial Federal se vacunaron miles de niños en el país, se vacunaron miles de médicos en el país, miles de enfermeras, porque también el célebre encargado de salud de ese sexenio no quería darle la vacuna al personal de salud. Bueno, ¿cómo obtuvieron esas vacunas? Mediante amparos. ¿Quién los resolvió? Pues el Poder Judicial Federal, el juez de distrito, el magistrado de circuito. ¿Cómo crees que le cae el Poder Judicial a los otros poderes? ¿Cómo crees que le cae el Poder Judicial al Poder Legislativo cuando yo como ciudadano me puedo inconformar de una ley? Promuevo un amparo en contra de la ley, los biométricos ahora con la CURP y etcétera. Bueno, entonces yo me inconformo contra esa ley y el Poder Judicial Federal tiene la legitimación constitucional, es decir, la Constitución me da permiso de decirle al Poder Legislativo, está mal la ley, vuélvela a hacer. Entonces tienes a todos estos diputados, ahora presidente del Senado, para no decir nombres, ya sabemos quién es el presidente del Senado, que dice, ¿cómo es posible que unos juececitos me digan a mí que fui electo por más de quién sabe cuántos votos, que lo que hice está mal, si a mí me legitima el pueblo? Sí, señor, pero a lo que me legitima mi Poder Judicial es la Constitución. Y la Constitución dice que yo existo para revisarte a ti legislativo y a ti ejecutivo, municipal, estatal y federal. Esa es mi razón de existir. No importa que hubieran votado 30 millones de personas por ti. Yo como Poder Judicial Federal tengo la legitimación constitucional y la obligación de decirte que estás mal. Por eso caemos gordos. No, pero son una gran herramienta. Sí, es que, digo, al final de cuentas, ahora sí que todo depende de la lupa con el que se mire, pero al final, digo, dentro de una óptica ciudadana, ustedes son la gran salvación a todo este tema que está sucediendo. Sí, al final es muy triste que sales a la calle o salimos a la calle en su momento a decirle a la gente, no, la reforma no, mira, es que nosotros te defendemos, y la gente no, que los quiten. Sí, porque como bien lo comentabas, existió todo un discurso previo en donde desprestigias, minimizas, hablas que hubo nepotismo, etcétera, etcétera. Yo se los explicaba también muy sencillo en las aulas y a la gente en los foros en los que he estado. ¿Quién te dice que tienes que tomar 2 litros de agua al día? ¿Quién dice eso? Sí, es nada más por... Pues el que vende el agua, ¿no? Por supuesto. Entonces, el que te está afirmando algo con tal de venderte tu producto, pues es capaz de decirte, bueno, el que vende uña de gato para curar el cáncer, pues es la maravilla más grande del mundo mundial porque te lo quiere venderte el producto. Entonces, si yo te quiero vender el producto de una reforma, por supuesto que lo que voy a hacer es darte todos los días en los shows matutinos musicales mágicos llamados Mañanera, durante 6 años te voy a dar esta alimentación de que el Poder Judicial no sirve, el Poder Judicial no sirve, el Poder Judicial no sirve. Y ya lo dijo aquel alemán de 1938, Joseph Goebbels, que le hizo un manual de cómo hacer propaganda a un señor de nombre Adolfo. Se repite una mentira 1000 veces y se vuelve realidad. Se vuelve realidad, por supuesto. Entonces, si yo te quiero vender la panacea, si yo te quiero vender la reforma, ¿qué es lo que hago? Pues te lo voy a vender, pero sí como si estuvieras vendiendo refresco de negro. Publicidad y publicidad y publicidad de todos los días y todos los días y todos los días, hasta que se vuelve una realidad. Tú le preguntas, yo le pregunté, yo acudí a muchos lugares en donde la gente me decía, Poder Judicial es pura corrupción. Y entonces le preguntas, ok, platíqueme cuál es su asunto de corrupción para yo poderle ayudar. Es más, si usted me dice nombre y apellido de la persona que trabaja en el Poder Judicial Federal que hizo un acto de corrupción, yo lo llevo de la mano a presentar la denuncia.
Y entonces la gente te dice, es que fui a la fiscalía porque me robaron un carro y nadie me atendió. Y dices, ok, la fiscalía no es del Poder Judicial. Exacto. Siguiente ejemplo. Es que fui porque estaba tramitando, mi primo tengo un primo que tiene un amigo del vecino del hijo del hermano que tiene un tío. Bueno, él me dijo que fue a tramitar un divorcio y que se tardaron 5 años en tramitarle su divorcio. Le dices, ok, sí es el Poder Judicial, pero ese es el Poder Judicial del estado de Jalisco. Nosotros en el federal no resolvemos los divorcios, ni los alimentos, ni el intestado, ni el pagaré. Entonces, deme otro ejemplo. No, pues es que no. ¿Pero por qué te lo dicen? Pues porque todos los días escucharon a cierto personaje estar diciendo que el Poder Judicial es corrupción. Y que, por ejemplo, fíjate, es muy contradictorio y se los quiero compartir. Por una parte, el Ejecutivo decidió en los últimos 2 sexenios tener su propio medio de comunicación. Y a los medios de comunicación nos está llegando con una ley mordaza. O sea, es un juego muy... Lo que pasa es que muy inesperado con estos gobiernos. Yo creo que no es inesperado. Yo creo que las personas que te quieren vender un cierto producto, lo que más necesitan es tener el monopolio del producto. Sí. Entonces, si yo te quiero vender la información, yo te voy a vender la información que yo quiero venderte. Sí, claro. Exacto, o sea, si yo vendo un refresco el discurso, ¿no? Si yo vendo un agua de sabor, pues a mí me interesa que te convenzas que esta agua de sabor es la mejor. A mí no me interesa que pruebes otras, ni que conozcas siquiera la existencia de otras. Entonces, vamos a encontrarle a esta agua, como político mexicano, una serie de propiedades que no dejas de descubrir, mágicas. ¿Por qué? Porque este es mi mejor producto. Y entonces yo tengo el monopolio. Porque si yo te digo todos los días que tenemos un servicio de salud como el de Dinamarca, y todos los días te digo que es como Dinamarca, y bueno, pues entonces va a haber gente que un día se despierte y diga, pues claro, esto es un servicio de salud como Dinamarca. Y tú, con evidencia incontrovertible, le muestras a las personas que no tenemos un servicio de salud como Dinamarca, y de todas maneras no te lo van a creer. Sí, claro, porque todos los días fueron nutridos con esa mala información. Claro, psicología de las masas. Pues muy bien, Rafa, pues para concluir, me gustaría que nos menciones en temas de amparos y tema de salud, ¿qué otros derechos también llegan a ser beneficiados con esta herramienta? Absolutamente todos los que se te ocurran que son derechos humanos y los que no, también. Si yo le presenté una solicitud al municipio porque quiero poner un changarro y no me dice si sí o si no a mi licencia municipal, ¿puedo promover un amparo? Sí. Si no tengo agua en mi casa, ¿puedo promover un amparo? Sí. Si me cobraron el predial indebidamente porque me están cobrando más de lo que por promover un amparo? Sí. Si el juez familiar se tarda en resolver mi asunto, ¿puedo promover un amparo? Sí. Si no estoy de acuerdo en contra de lo que dijeron los magistrados del Estado, ¿puedo promover un amparo? Sí. Si no quiero la CURP con mis datos biométricos, ¿puedo promover un amparo? Sí. Si fui a sacar un permiso para conducir y me están cobrando más, ¿puedo promover un amparo? Sí. Me detuvo el torito, la curva, ¿puedo promover un amparo? Sí. ¿Me privaron de la libertad? ¿Puedo promover un amparo? Sí. El Ministerio Público Fiscal no está llevando a cabo su trabajo y no está investigando, ¿puedo promover un amparo? Sí. ¿Me están quitando mi pensión del bienestar? ¿Puedo promover un amparo? Sí. Estoy inscrito en la pensión del bienestar y no me la han dado. Tenemos muchos asuntos de esos. Ya me inscribí. Ya soy beneficiario de la pensión del bienestar, pero no me la están dando. ¿Puedo promover un amparo? Sí. ¿Me congelaron mis cuentas bancarias? ¿Puedo promover un amparo? Sí. Lo que es la ignorancia, Carlos. Pues sí. Sin duda que este es un tema muy importante y que yo creo que será tema de otro podcast ya un poquito más, otro episodio más amplio, más desmenuzado. Aquí tienes la puerta abierta para venir a decir lo que quieras. Yo encantado cuando ustedes me inviten. La Constitución. Súper valioso. La Constitución tiene bueno, así nos lo enseñaron, aunque técnicamente no están así, pero del artículo 1 al 29 son derechos humanos. Es la parte dogmática, se llama, la parte dogmática de la Constitución, que son los principios fundamentales. Y luego la parte orgánica es la organización. La Constitución se divide en dos, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática son los derechos humanos y la otra es la organización. Todos los derechos que están ahí en la Constitución son defendibles a través del amparo, sí. Y si no están en la Constitución, ¿me puedo poner un amparo? Sí.
porque seguramente están o en un tratado internacional o en un convenio, en instrumentos internacionales. Y nosotros no nada más defendemos los derechos humanos que están en la Constitución, sino en los que están reconocidos en derecho internacional. Les pongo rápido otro ejemplo ahorita que me viene a la mente. Soy un bebé no nato y quiero que mis apellidos sean tal o cual. O sea, puedo defender a un bebé que no ha nacido para que sus apellidos... Yo quiero que el acta de nacimiento sea así. ¿Puedo promover un amparo? Sí. Yo contraté o llevé a cabo un contrato de vientre subrogado y voy al registro civil y no me lo quieren registrar porque yo no soy el padre o madre biológico. ¿Puedo promover un amparo? Sí. Wow. Soy un extranjero que está en México y no me dan la atención que yo necesito. Un extranjero que está en México y ¿puedo promover un amparo? Sí. Ahora, también sí se puede promover un amparo, pero no necesariamente esto significa que ese número que sea favorable. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que en un alto porcentaje, cuando estamos hablando de este tema de derechos humanos de esta naturaleza, en un alto porcentaje son favorables. Ya cuando es un tema de criterio, o sea, yo me inconformé con lo que dijo otro juez o me inconformo con lo que dijo un magistrado, bueno, ahí ya estamos un tema técnico y habría unas cuestiones. Pero cuando estamos hablando de derechos fundamentales... De la afectación a un derecho fundamental. O del atropellamiento, ¿no? Es altísimo el porcentaje de concesión de amparos. Dale la medicina, registra el bebé. Quiero celebrar un matrimonio entre personas del mismo sexo, 2 hombres, 2 mujeres, autopercepción, etcétera. ¿Vamos a conceder el amparo? Sí. Quiero fumar marihuana de manera lúdica. También. No decide Rafa, pues si no luego aquí. Cada quien puede viajar de las maneras de las que quiera. Si no me alcanza para el avión, me puedo subir a la azotea y viajar, ¿no? Regálanos tus redes, por favor, tus redes sociales. Gracias. Estamos en Instagram como Rafa Covarrubias M y estamos en TikTok también como Rafa Covarrubias M. Perfecto. Por favor, síganlo, escuchen su contenido. La realidad es que es súper valioso. Creo, Rafa, que este es un espacio abierto. No es de un solo programa. Sí, no. Creo que este episodio se tiene que dividir en 2, 3, 4, los que sean necesarios. Cuando ustedes gusten, yo encantado. Realmente tengo como misión y estoy muy, muy comprometido. Y así lo dije por mucho tiempo en estos últimos meses, en hacer esta difusión, en acercar, en salir de la oficina, en cambiar este paradigma de, que incluso fue el que a mí me enseñaron, estar encerradito en la oficina, no hables con nadie, tú resuelves tu asunto y tu comunicación es a través de los expedientes. Es el error más grande que hemos cometido en la historia del Poder Judicial de la Federación. Claro. No habernos comunicado con la gente, porque la gente nunca supo, nunca se enteró qué es lo que nosotros hacíamos y cómo los defendemos a ustedes. Entonces, sí lo tengo como misión. Sí, yo creo que una de las misiones, justo reitero lo que dices, de un ser humano que tiene este conocimiento, que tiene este beneficio y que tiene todos estos atributos, es compartirlo. Compartirlo y ayudarle a los demás, a los que están en duda, a los que no saben, a los que necesitan un norte de qué hacer. Me encuentro en una situación desesperado en donde ya no estoy hasta acá. Pues bueno, sabemos que hay soluciones para todo. Sí, y sobre todo hay que dejar la polarización, porque... Insisto, ni todo lo que se hace está bien, ni todo lo que se hace está mal. Exacto. Porque así como hay personas que agradecen este nuevo paradigma de salir a darlo, dentro de la propia institución tenemos gente renuente a este tipo de cosas. ¿No crees que las personas que nos hemos animado a esto somos los mejores vistos, somos los más señalados y los más criticados? Y bueno, ¿qué te cuento? Sí, entonces, me imagino. La polarización no nos lleva a nada bueno, ni dentro de las instituciones ni fuera. O sea, un país dividido entre fifís y chairos no nos lleva a ningún lugar. No, sin duda. Y entiendo mucho lo que dices, porque a mí en lo personal me pasaba con mi círculo de familia y amigos, que yo trataba de convencerlos, es que salgan y voten en las elecciones judiciales. No, es que tú ya eres un chairo, que ya es que ya está todo arreglado, ¿ya para qué? Le dije, no se trata de eso. Es un deber cívico, o sea, tienen que participar. Yo les ponía la reforma ya está. Yo les ponía un ejemplo, un poquito de broma para romper el tema de la tensión política y les decía, bueno, ha habido equipos que le ganan finales al América y ya sabes que vas contra el árbitro. Sí. ¿No? Sí, es que sí.
Muy bien, pues Rafa, muchas gracias. Sí. Ale, muchas No, gracias. de verdad, no tenemos Gracias a cómo ustedes, agradecerte, Ale, gracias, Carlos. Por toda esta información, ojalá que sea valiosa. Yo le he dicho a Carlos muchas veces que apoyo muchísimo todo lo que hace Nariz Roja. Creo que esta es una muy buena solución para las personas que estén en el estado de Jalisco y que están en cualquier estado, que sepan para qué funciona el amparo, porque la realidad es que no lo sabemos. Creemos Sí, no. que es el último recurso, cuando puede ser un recurso inmediato. Así es. Así es. Y más organizaciones como Nariz Roja, ¿eh? Es una Ay, por labor favor. muy loable y hasta donde sabemos no tiene ningún color, contrario a lo que se ha dicho desde el púlpito de Palacio Nacional, pues no sabemos que tengan vínculos políticos, ¿no? Y entonces, con independencia de que los tuviera, la labor que hacen es muy loable. Ayudar a las personas que necesitan atención y sobre todo a nuestros niños, porque luego uno en un tema suspicaz pudiera pensar que no tienen quimioterapias para los niños porque pues los menores de edad no votan. Pues digo, eso sería algo Grave. terrible. Sería brutal pensarlo, Sí, imaginarlo. Se puede pensar cualquier cosa. Sí, claro. Pero bueno, de nuevo, muchas gracias, Rafa. Ale, muchas gracias. Nuestro ti. episodio número 7. Muchas Sí, gracias. estamos muy emocionados. Nos estamos viendo el próximo episodio. Gracias por seguirnos, por compartir y sobre todo por participar. Gracias, Ale. Gracias, Carlos. Rafa, tu casa. Gracias a ustedes. Adiós.